Creo que hay 7 cosas que las personas deben acertar en la vida. Pasamos por algunas de ellas. Necesitas una relación íntima, familia, trabajo o carrera. Tú tienes que cuidarte mental y físicamente, tu salud. Tienes que regular tu consumo de drogas y alcohol. Aprovecha tu tiempo de forma productiva fuera del trabajo. Hay otro que a menudo menciono que no puedo recordar ahora. Es una lista arbitraria en cierto sentido, pero si no tienes una lista, es una buena, y tal vez puedas elegir una de esas cosas y trabajar en ellas, y si tienes todas esas cosas, es probable que tu vida sea mejor. ¿Sabes? Tal vez eres un verdadero radical y tienes que vivir de una manera que no es tradicional, y no necesitas nada de eso. Es muy improbable que eso sea cierto, y solo Dios sabe cómo vas a encontrar tu propio camino, pero hasta que sepas eso, con certeza, no es tan mala idea. Adoptar un aprendizaje en al menos una de estas áreas y sabes que el propósito de ser un aprendiz no es para que seas un esclavo, es para que seas capaz de tu obra maestra, tú de trascender la disciplina. Así que la idea es, mira, hay muchas estrategias disciplinarias, hay muchos juegos que podrías jugar y entonces puedes caer en un relativismo moral y decir, bueno, todos los juegos son iguales. Es como decir, bueno, no, pero incluso si eso es cierto, el hecho de que necesitas un juego, eso no es relativo. Eso es cierto, necesitas un juego. Elige un juego. Cualquier juego es mejor que ninguno. Juega duro, ve qué pasa, cambiarás como consecuencia de la búsqueda y creo. Tienes que estar en una situación muy desesperada antes de que eso no funcione. Puedes estar en una situación tan desesperada que no puedes avanzar, pero generalmente estás en algún lugar donde podrías mejorar de alguna manera. Es simplemente hacer que las personas crean que eso es más difícil que realmente hacerlo. De alguna manera, parece que hay tantos jóvenes que se sienten tan perdidos que simplemente hacer que se convenzan de hacerlo es de alguna manera más importante que hacerlo. No creo que puedas convencerlos, pero puedes preguntarles. Es como decir, bueno, piensa en tu vida. Abordo esto directamente en ese capítulo. Matt, ¿recuerda alguna vez que lograste algo difícil? Bueno, ¿fue eso bueno o no? Y generalmente experiencia humana, hasta donde puedo decir, es que cuando has logrado algo difícil, lo consideras valioso. Entonces, bien, mira eso. Entonces dices, y esto es una técnica terapéutica en cierto sentido, porque no intentas convencer a las personas, las haces mirar su propia experiencia. Es como, bueno, resulta que en tu vida, cuando has hecho algo que te ha llevado más allá de donde estabas, eso fue difícil, lo consideraste valioso. Entonces, vamos a asumir que eso es cierto y que eso se puede duplicar. La mayoría de las personas tienen dificultades en la vida, no problemas psicológicos. Y así, a pesar de mi amor por los psicoanalistas, muy a menudo lo que hago como terapeuta es ayudar a las personas a tener una vida que funcione. Ya sabes, y puedes parametrizar eso. Es como, ¿qué necesitas? ¿Qué tal algunos amigos? A la gente le gusta eso. ¿Qué tal una relación íntima con alguien en quien puedes confiar y que tal vez tenga un futuro? Sería bueno. ¿Qué tal una carrera que te dé una posición jerárquica de dominio? Así que al menos tienes alguna posibilidad de ascender, alguna posibilidad de estabilizarte y un horario y una rutina. Porque todos necesitamos una rutina en nuestras vidas, aunque a veces lo olvidemos. Si ustedes no tienen una rutina, les recomendaría que empiecen una, porque no pueden estar mentalmente sanos sin una rutina. Elige la hora a la que desees levantarte, pero elige una y mantente en ella, porque de lo contrario, desregulas tus ritmos circadianos y ellos regulan tu estado de ánimo. Y come algo en la mañana. Atendí a muchos clientes con trastornos de ansiedad. Uno de ellos literalmente se estaba muriendo de hambre. Chica muy inteligente. Le gustaban muy pocas cosas. Intentaba subsistir con solo media taza de arroz diaria. Ella me dijo que no tenía energía. Al llegar a casa, solo quería ver la misma película repetidamente. ¿Eso es raro?
Pensé que dependía de cuánto trabajaras. Es un poco raro, pero no importa. Es familiar. Estás buscando comodidad. Analicé su dieta. Consiste en 3/4 de taza de arroz. Básicamente, se está muriendo de hambre. Come algo, como, ya sabes, te sentirás mejor. Así que modificó su dieta y toda su ansiedad desapareció y tuvo algo de energía. Es como, sí, tienes que comer. Tener un horario es beneficioso. Tu cerebro lo apreciará ya que estabiliza tu sistema nervioso. Es bueno tener un plan. Necesitas una carrera y algo productivo que hacer con tu tiempo. Necesitas regular tu uso de drogas y alcohol, especialmente el alcohol, porque eso acaba con muchas personas. Es importante tener una familia unida, como la que tienes con tus padres. Sería bueno trabajar en llevarse bien todos. Además, probablemente en algún punto necesites tener hijos. Eso es parte de la vida. Eso es lo que es la vida. Y si te falta, ya sabes, puedes tener una buena razón para no estar operando en una de esas dimensiones. No es obligatorio, pero puedo decirte que si no estás operando razonablemente bien en 4, creo que mencioné 6, si no estás operando razonablemente bien en al menos 3 de ellas, no hay forma de que estés prosperando psicológicamente. Y eso es más pragmático en cierto sentido que psicológico, ¿verdad? Los seres humanos tienen una naturaleza. Hay cosas que necesitamos y si las tenemos, bien, y si no las tenemos, entonces sentimos la falta. Y así los psicólogos conductuales se concentran mucho más en ese tipo de cosas. Ya sabes, es práctico. Es como hacer una estrategia, hacer un plan de carrera, averiguar cómo negociar, porque eso es muy importante. Averiguar cómo decir lo que necesitas, averiguar cómo decir la verdad, averiguar cómo escuchar a tu pareja en particular, porque si los escuchas, realmente te dirán lo que quieren. Y a veces puedes dárselo, y tal vez ellos te devolverán el favor. Si practicas eso durante aproximadamente 15 años, entonces tal vez te estás dando constantemente lo que quieres. Bueno, eso sería genial. Y luego, ambos se encuentran en las dos situaciones. Es mejor tener 2 cerebros que uno, porque las personas piensan de manera diferente, debido a su temperamento en su mayoría, y por lo tanto, la negociación es donde surge la sabiduría, y es parte de la transformación psicológica que acompaña a una relación íntima, y uno de los propósitos fundamentales de una relación íntima a largo plazo. Intenta crear un cuarto en tu hogar lo más hermosa posible. Ve algo a tu alrededor. Mi capítulo favorito. Sí, bueno, tienes un gusto artístico interesante. Sí, supongo que sí. Eso es un capítulo sobre el valor de la belleza como un marcador de lo trascendente. Y es genial que quieras establecer una relación con las cosas que te sostienen. La verdad, las grandes verdades. La verdad, la belleza. La belleza es difícil de definir, pero es una invitación a lo trascendente esencialmente, porque la belleza habla del ideal y te impacta. Más allá del pensamiento, es una belleza visceral. Y eso es una indicación del poder del ideal. Y si intentas establecer una relación con la belleza, y para hacer eso, puedes hacer una esquina de tu habitación hermosa. Si puedes, empiezas a jugar con la idea de la belleza, empiezas a aprender a discriminar entre lo que es hermoso y lo que no lo es, y luego invitas eso a tu vida. Y eso es aterrador hasta cierto punto, porque la belleza es muy poderosa, en parte porque te recuerda quién no eres. Pero vale la pena increíblemente, y es como el siguiente paso. Después de limpiar tu habitación, ¿sabes? Hazla ordenada. Pero luego el siguiente paso es hacerla hermosa. Entonces has terminado de ser alguien que eras, un estudiante,
has terminado con eso, y eso es un logro, pero también es el final de algo. Es el final de una identidad y es un nuevo comienzo. Así que ahora tienes un nuevo comienzo. No tienes muchos de esos en tu vida. Si te mudas, si cambias de trabajo, si haces una transformación radical en tu vida, puedes tener eso. A veces es accidental, te es impuesto. Eso es distinto y más complicado. A veces es por oportunidad, pero quizás solo obtienes 4 o 5 chances así en la vida. Son escasas. Llegas a ser alguien nuevo. ¿Quién? ¿Quién? Ten una visión. Así que cuando comencé a resolver esto, a menudo era por hablar con clientes o estudiantes que no sabían qué hacer. ¿Qué debería hacer con mi vida? No sé qué hacer con mi vida lo suficientemente justo. Y eso no es muy... La pregunta, ¿qué hago con mi vida? Es demasiado vaga y similar a ¿cuál es la respuesta a todo? No es una buena pregunta por ser muy general. Supongo que respondí a esto hasta cierto punto, al menos inicialmente, como una persona conservadora. Dicen, bueno, ¿qué hacen los demás? Tienen una relación íntima y una familia, que podría ser tu familia de origen, la cual podrías arreglar, o tu nueva familia, como tus hijos y tu esposa. Tienen amigos, tienen una comunidad social que podría implicar responsabilidad cívica, algo que nos falta desesperadamente en este momento. Necesitas un trabajo, necesitas cuidarte mental y físicamente, necesitas educarte, necesitas regular tu reacción ante la tentación. Hay 8 cosas. Bien, así que ahora puedes ser quien quieras, pero tienes que desearlo y tienes que apuntar a ello, y para hacer eso tienes que tener una visión. Parte de la utilidad de la literatura es la provisión de tales visiones. Negativo, ¿sabes? En el caso de los antihéroes. Positivo, en el caso de los protagonistas. ¿Quién podría ser? Parte de la ventaja de estar educado en humanidades es que puedes extraer tus modelos de lo mejor que la historia tiene para ofrecer. Y eso es realmente lo que una educación en humanidades debería presentarte. Es como aquí están las grandes personas de la historia y eso eres tú en potencial. Y eso significa, puedes establecer un nuevo grupo de pares, ¿sabes? En cierto sentido, mi grupo de pares siempre ha sido la gente cuyos libros más admiraba, ¿sabes? Y eso es un alcance, ¿verdad? Porque ¿quién quiere? ¿Quién se atreve a compararse a sí mismo con las verdaderas grandes personas del pasado? Nietzsche para mí, Dostoyevsky, Jung, y luego los filósofos clásicos como Platón y Aristóteles y Kant y Hume. Todas estas personas asombrosas que eran brillantes más allá de la concepción. ¿Sabes? Quiero decir, eso es un alto alcance y presuntuoso en cierto sentido, pero el punto de una educación en humanidades es en gran parte rodearte de pares de la más alta calidad. Y también querrás hacer eso con tus pares. Si te estás graduando de la preparatoria, pregúntate, ¿qué más voy a hacer ahora? Podría ser un trabajo, podría ser la universidad, podría ser una escuela de oficios. Es como, voy así a hacer nuevos amigos. ¿Qué es un amigo? Deseo a alguien con quien compartir buenas noticias y celebrar juntos. Quiero a alguien a quien contarle malas noticias, que se moleste porque algo malo me pasó y no esté secretamente feliz. Quiero a alguien que esté apuntando hacia arriba por mí y por ellos o no quieres eso. Es como, ¿qué quieres? Si te estás cuidando a ti mismo, ¿qué querrías? En una relación necesitas una visión para esto y hacemos un trabajo asombrosamente espantoso de ayudar a los jóvenes, incluso entender que eso es necesario. Y sé en parte por qué estaba muy curioso acerca de esto, porque pasé mucho tiempo con este programa de autoría futura, autoautoría. Parte de este conjunto de autoautoría porque construimos un programa para ayudar a las personas a hacer un plan. Y una vez que construimos el programa, una de las cosas que descubrimos, por ejemplo, fue que si se lo dabas a jóvenes que estaban ingresando a la universidad los pocos meses antes de que fueran a la universidad, tenían un 50% menos de probabilidades de abandonar en el primer año. Y eso es una locura para un ejercicio de 90 minutos. Es como si el mundo tuviera algún sentido.
Cada universidad lo habría utilizado inmediatamente tras la publicación de nuestro artículo, pero ninguna de ellas lo hizo, y eso dice algo. ¿Es eso principalmente solo establecimiento de metas como que quieres bien? Considero que establecer metas es una forma limitada de pensar en ello. Es una conceptualización muy estrecha. Creo que literalmente necesitas imaginarlo. Es como si pudieras ser quien quieres ser. Bueno, necesitas correr la historia en detalle, y si estás tratando de predecir si alguien va a cometer suicidio, les preguntas, bueno, ¿alguna vez has pensado en hacerte daño? Bueno, ¿alguna vez has pensado en matarte? Bueno, sabes, el pensamiento cruzó mi mente. ¿Tienes un plan? Sí, tengo un plan. Bueno, ¿puedes contarme sobre el plan? Bueno, sabes, mi papá tiene un 45 en el estante superior de su escritorio. Lo he visto ahí. Varias veces las balas están en el cajón de al lado. Pensé que sabes, probablemente podría poner eso en mi boca en el baño, así no haría demasiado desorden, y probablemente podría hacer eso en la mañana. Eso es como que eso no está bien. Sí, claro, esa persona está en peligro. Sí, porque el sueño ha entrado en su mente. Lo visualizaron, y entonces no es establecimiento de metas, es mucho más como proyectarte en una representación literaria completamente desarrollada. ¿Cuál es tu futuro? ¿Quién eres? Y lo que quieres hacer es negociar contigo mismo. Es como imaginar que esta es una idea del Evangelio, ¿verdad? Que si tocas la puerta se abrirá, si pides recibirás, si buscas encontrarás, y nadie cree eso. Pero creo que es cierto, sí, pero depende de lo que quieras decir con tocar, pedir y buscar, porque significa si lo dices en serio. Sí, si tu vida depende de ello. Eso es correcto, estás totalmente comprometido con ello. Es como que quieres esto, ¿qué quieres decir con que no lo quieres un poco? No, eso es lo que yo... Quiero durante unos 2 minutos al día y luego te aburres. Correcto. Y tu mano derecha lo quiere, tu mano izquierda no. Y no significa eso en absoluto. Significa que estás dispuesto a hacer los sacrificios necesarios y estás totalmente comprometido con ello. Bien, entonces la pregunta se convierte en... Bueno, ¿qué vale la pena comprometerse totalmente? Y la respuesta a eso es... Pregúntate a ti mismo. Siempre les digo a los jóvenes, aunque no soy un psicólogo típico en este sentido, que a los psicólogos les gusta dar palmaditas en la cabeza y decir que estás bien como eres. El obispo Barrón mencionó que en los 60s los sacerdotes católicos fueron entrenados para ser de alguna manera aceptantes, con un enfoque humanístico de que estás bien como eres. Y eso es una tontería, es como... No solo crees que tú no estás bien como eres, sino que tampoco piensas que los demás lo estén. Amas a tus hijos, pero no quieres que se queden de 3 años toda su vida. Quieres que se expandan, mejoren y se conviertan en quienes son. Y así, en lugar de decirles a los jóvenes que están bien tal como están, les digo eso y... Es un mensaje terrible para ellos si están desesperados. Digamos que el 10% de las personas en mi audiencia son jóvenes. Tal vez sean hombres jóvenes. Solo por argumentar y no están en buena forma. No tienen metas. Consumen alcohol en exceso, ven pornografía constantemente y carecen de metas. Carecen de estructura en sus vidas y eso los hace sentir terriblemente miserables. Y la miseria los está torciendo hacia la malevolencia. Porque suficiente miseria absolutamente te hará eso. Luego, ¿qué harás? ¿Venir y decir que estás bien como eres? Es lo último que quieren oír. Organiza tu acto de una vez. ¿Sabes? Tienes cosas que hacer y van a ser difíciles. Y hay un mensaje cristiano resonante allí, diría yo, que es: recoges el peso de tu sufrimiento voluntariamente y caminas cuesta arriba con él. Y eso no solo te da el significado que necesitas en suerte en tu vida para evitar que te degeneres de manera peligrosa, sino que en realidad mejora las cosas. Y eso todo tiene que ser parte de ello. Creo en el ingenio humano. Creo que podemos resolver todos los problemas que nos acosan, pero no puede ser solo. Tiene que ser más que podemos mejorar el bienestar material.
que es lo que tiende a hacer ahora, no es suficiente. Podrías decir, bueno, ¿con qué podrías reemplazar una ideología? Y yo diría, bueno, con una diferenciada visión de y estrategia para la vida. Y así, cuando trabajo con mis clientes, nunca comienzo con problemas de alto orden para empezar como cómo me oriento espiritualmente. Así que dejemos eso a un lado por un segundo. Está bien, volveremos a ello. Entonces, ¿qué necesitas arreglar en tu vida? Bueno, necesitas un trabajo o una carrera. Preferiblemente una carrera. Quizás la ventaja de un trabajo es que lo haces durante 8 horas, digamos, y terminas, ¿verdad? Con una carrera estás en ella todo el tiempo. Ahora ganarás más dinero. Avanzarás en la jerarquía económica, pero nunca terminarás con el trabajo. Si tienes una carrera, y quizás eso es lo que quieres, pero en cualquier caso, tienes que tener un trabajo o una carrera porque, bueno, no quieres morir de hambre. Quieres cuidarte a ti mismo y a las personas que dependen de ti. Hay razones prácticas, obvias, pero también hay razones psicológicas. Quiero decir, un trabajo te da algo que hacer todos los días, al igual que tu carrera, y también satisface la profunda necesidad humana de ser valioso y servir a otras personas. Y eso necesita ser atendido, así que si eres una persona joven, es como bien. Ten un plan, necesitas un trabajo y una carrera. Sería bueno si fuera algo en lo que pudieras ser competente. Así que cuanto más inteligente eres, en términos de coeficiente intelectual, puedes manejar un trabajo más complejo. Y luego si añades el desarrollo de la disciplina a eso es el desarrollo de la conciencia. Eso puede impulsarte, así que necesitas conciencia e inteligencia para ser competente, y cuanto más trabajador eres y más inteligente, más complejo es el trabajo que puedes manejar. Así que si tienes una inteligencia promedio, que probablemente has descubierto para cuando tienes 18 años o así, va a ser muy difícil para ti ser un abogado corporativo de alto nivel, a menos que trabajes increíblemente duro. Así que tu mejor apuesta es elegir una profesión que no sea tan cognitivamente exigente, que aún sea útil, y los oficios son geniales en lo que a mí respecta. No es como si la gente de los oficios no tuviera habilidades, y no es como si los oficios no requirieran inteligencia. No estoy diciendo eso, pero generalmente no requiere tanta abstracción. Como si quieres ser abogado, tienes que ser hiperalfabetizado, y fundamentalmente alfabetizado en el percentil 19, y tienes que ser capaz de formular argumentos verbales, o vas a ser aplastado por alguien que puede hacerlo. Para el trabajo y la carrera necesitas un plan. Educación y planes de mejora son importantes para complementar la inteligencia y lograr ser una persona íntegra. ¿Sí? Deberías continuar manteniéndote al día porque las cosas cambian rápido. Es importante tener una visión de eso. Parece que a las personas no les va bien sin una relación íntima. Sería bueno si pudieras tener una familia y traer paz a la que tienes, porque la familia es extraordinariamente importante. Esas conexiones, ya sean tus padres, hermanos o la familia que empiezas, necesitas un plan y una visión para eso. Debes cuidar tu salud física y mental y regular tu consumo de drogas y alcohol. Tienes que averiguar cómo hacer un uso productivo y significativo del tiempo que se te asigna fuera de tus obligaciones. Eso es extraordinariamente útil. Y tienes que abordar tus anhelos filosóficos o espirituales, estéticos, tal como puedan ser. Así que eso es mejor que una ideología. Un plan seguro, ahora mismo, ya sabes. Y a medida que asciendes en tu carrera, a medida que expandes tu competencia y poder, entonces puedes involucrarte en transformaciones a mayor escala, si eso es a donde te lleva tu interés. Y así con el trabajo y la carrera deberías ser competente e interesado en ello. Eso es un buen camino hacia el éxito. Ya había concluido intelectualmente que no había nada bueno en el nihilismo y la amargura y el resentimiento,
que era increíblemente peligroso y que no está justificado bajo ninguna circunstancia, y luego entré en estas circunstancias extremas y pensé, bueno, esto lo justifica. Es como si no pudiera ver cómo alguien podría estar en esta situación y no sacudir su puño a Dios ¿Sí? y con indignación, pero realmente lo pensé mucho y hablé con mi esposa al respecto. Y todo lo que pude concluir fue que eso estaba mal, que no lo justificaba, no había nada bueno en ello, no había nada útil en ello. Todo lo que estaba haciendo era lastimarme, estaba interfiriendo con cualquier bien que todavía pudiera ser capaz de hacer en el mundo. Sabes, el último capítulo de mi nuevo libro es ser agradecido a pesar de tu sufrimiento. Y ese fue un capítulo que yo, ya sabes, trabajé y dudé y volví a él. Y estaba completamente enojado con él. Y me sentí hipócrita y así sucesivamente. La gama completa de respuestas emocionales, pero ¿es lo correcto ser agradecido? Es y no estoy reclamando esto para mí. Está estrechamente aliado con el tipo de coraje existencial. Es una decisión y sabes, sin duda, hay personas que han sido empujadas más lejos en el dominio del dolor que yo, víctimas de quemaduras. Personas que, ya sabes, sufren una agonía inimaginable y nunca me atrevería a comparar mi dolor con el dolor extraordinario de alguien más. Fue ciertamente mucho peor que cada día que pasé. En los últimos 2 años fue peor que cualquier día que tuve. Antes de eso, por un enorme margen, sí. Así que para mí fue, bueno, como dije, si hubiera sido más extremo, no puedo imaginar que hubiera sobrevivido a eso. Pero la primera conclusión fue que aún bajo esas condiciones, te orientas hacia arriba y tratas de hacer el bien en el mundo. Y tú no, si caes presa del resentimiento y la ira y la hostilidad, por justificado que sea, ni siquiera, sin embargo, racionalizado, pero sin embargo justificado. Incluso si un observador objetivo diría, bueno, no es de extrañar que te sientas así, no es útil. Así que no hay nada bueno en eso. Eso es lo que veo. No hay nada bueno en eso. Pero luego me pregunto, estoy de acuerdo contigo. Estoy inclinado a estar de acuerdo con eso, que no hay nada bueno en eso. Pero, ya sabes, hay el viejo adagio cliché sobre pasar por tiempos difíciles, revelando ciertos aspectos positivos y ciertos beneficios que quizás no veas en el momento. Entonces, ¿eres un montón de esa posibilidad de que en el futuro haya alguna realización? Supongo que esto que ya discutimos, diría que es beneficioso. Si ese beneficio justifica por lo que pasé, diría que sí. ¿Repetiría lo que pasé y todavía estoy pasando por eso? Quiero decir, solo eso he estado sintiéndome algo mejor durante 5 o 6 días, ¿verdad? No lo repetiría para aprender eso. Creo que todavía estás aprendiendo, que aún hay algo por venir, alguna realización. No estoy diciendo que ese sea el caso, te conozco, sé que eres tú. No estás bien, solo Dios sabe, ¿verdad? Quiero decir, Dios, no fue hasta la semana pasada que realmente pensé en eso. Y me di cuenta de que por muy extrema que fuera mi dolor, que era difuso, no justificaba el resentimiento, no justificaba la ingratitud. No, ciertamente no hizo que esas cosas funcionaran, pero luego, la otra cosa que me di cuenta fue, y la gente ha comentado, que esa es una diferencia entre este libro y el primer libro. El segundo libro es más comunitario, hay menos humor en él, porque simplemente no estaba para humor, ya sabes, pero hay más énfasis en la cooperación y el papel social en el comportamiento ético. Y creo que eso es en parte una consecuencia de observar cuánto más allá del deber fueron mis amigos y mi familia mientras cuidaban de mí. Y no solo mis amigos y mi familia, sino el personal médico y el público en general, que han sido, el público en general, mis espectadores, lectores y oyentes, digamos, han sido increíblemente leales y solidarios, y por lo tanto he visto este desbordamiento de amor
desde, ya sabes, a nivel micro dentro de mi familia y de mis amigos y de personas que no conozco, pero con las que me comunico. Eso definitivamente salvó mi vida. No hay duda de eso. Muchas veces. La razón por la que enfatizo la responsabilidad individual, hay dos razones. Una es, puedes empezar ahora mismo, justo donde estás, sin importar lo que estés haciendo, así que tienes eso a mano. Segundo, si te vuelves más responsable, probablemente no lastimarás a nadie haciéndolo bien. Elimina la conveniencia del enemigo, y eso, dado lo terrible que es para nosotros, generar, explicaciones de enemistad basadas en clases o explicaciones de enemistad basadas en razas, eso es algo con lo que realmente tenemos que andar con cuidado. Quiero decir, los peores crímenes que la raza humana ha cometido han sido generados por hipótesis de malevolencia basadas en clases. Hipótesis de malevolencia basadas en clase o etnia. Es terrible y necesitamos evitarlo. Y no veo que adoptar más responsabilidad individual, aunque no sea una cura para todo, no es un peligro que suponga, en mi estimación, Si le preguntas a una persona desagradable qué quiere, o ella quiere, te lo dirá de inmediato. Ellos saben, es como, esto es lo que quiero y así es como lo voy a conseguir. Pero las personas agradables, especialmente si son realmente agradables, son tan agradables que a menudo ni siquiera saben lo que quieren, porque están tan acostumbradas a vivir para otras personas y a averiguar lo que otras personas quieren y a tratar de hacerlas sentir cómodas y demás, que les resulta más difícil encontrar un sentido de sus propios deseos a medida que avanzan en la vida. Y eso no es... Mira, hay situaciones en las que eso es ventajoso, pero ciertamente no es ventajoso si vas a intentar forjarte una carrera. Eso no funciona en absoluto, y así, aunque en promedio, hombres y mujeres no difieren mucho en sus niveles de amabilidad, al observar los extremos del grupo se nota una gran diferencia. Las personas más amables son todas mujeres, mientras que las más desagradables son todos hombres. Lo que a menudo importa son los extremos en lugar de lo que está en el medio, y así se refleja en la sociedad. Por cierto, hay muchos más hombres en prisión, y el mejor predictor de personalidad para estar encarcelado es tener baja amabilidad. Te hace insensible. Ahora, puedes pensar, ¿cuál es el opuesto de la compasión y la cortesía? Y la respuesta a eso es, creo que se conceptualiza mejor como un juego de intercambio. Digamos que vamos a jugar juegos de intercambio repetidos. Y si eres muy complaciente, entonces vas a negociar más duro en mi nombre que en el tuyo propio. Por otro lado, si eres muy desagradable, harás lo opuesto. Pensar, estoy en este juego de comercio para mí. Y vas a cuidar tus propios intereses, donde una persona agradable va a decir, no, en el mejor de los casos, esto es, en el peor de los casos, tiene que ser 50 y 50, pero me gustaría ayudarte en todo lo que pueda. Una de las cosas de las que tienes que tener cuidado, si eres agradable, es de no ser explotado, porque te alinearás para ser explotado. Y creo que la razón de eso es porque estás programado para ser explotado por los infantes. Y eso simplemente no funciona tan bien en el mundo real. Y una de las cosas que sucede muy a menudo en la psicoterapia, ¿sabes? La gente viene a la psicoterapia por múltiples razones, pero una de ellas es que a menudo vienen porque son demasiado agradables, y por lo que obtienen es lo que se llama entrenamiento en asertividad, aunque no es exactamente la asertividad lo que se está entrenando, lo que es la capacidad de aprender a negociar en tu propio nombre. Y una de las cosas que les digo a las personas agradables, especialmente si son conscientes, es: di lo que piensas, di la verdad sobre lo que piensas. Va a haber cosas que piensas que son desagradables y duras, y probablemente sean desagradables y duras. Pero probablemente también sean ciertas y necesites expresarlas al frente y entregar el mensaje, y no es nada sencillo porque a las personas agradables no les gusta el conflicto. Claro, los suavizantes de agua hacen su trabajo, y puedes ver,
Puedes ver por qué eso está de acuerdo con la hipótesis que he estado presentando. No quieres conflictos alrededor de los infantes. Es extremadamente peligroso. No se desean peleas. No se quiere perturbar la relativa paz. ¿Sabes? Y si también eres más propenso a ser herido físicamente y quizás emocionalmente, también puedes ser reacio a participar en el tipo de conflicto de alta intensidad que resolverá problemas a corto plazo. Porque se necesita mucho conflicto para resolver problemas a corto plazo. Y, ¿sabes? Si eso puede escalar hasta donde es peligroso, lo cual puede suceder si se sale de control, podría ser más seguro a corto plazo mantener las aguas tranquilas y no adentrarse en esas situaciones donde surge el conflicto. El problema es que esa estrategia no es muy efectiva a mediano y largo plazo, porque muchas veces hay cosas de las que tienes que hablar porque no van a desaparecer. Y la ventaja de tener a una persona desagradable, bien socializada, es que realmente no dejan que mucho se interponga en su camino. Entonces, si puedes socializar a un niño que es desagradable, esa persona puede ser bastante la criatura, ya sabes, porque son muy proactivos por naturaleza y muy difíciles de detener. Pero si no logras domesticarlos, domarlos, por decirlo de alguna manera, para cuando tienen 4 años, sus pares los rechazan. Y eso es un gran problema, porque tu trabajo como padre es hacer que tu hijo sea socialmente deseable a la edad de 4 años. Grábalo en tu mente porque la gente lo desconoce. Ese es tu trabajo, y esta es la razón. Es sencillo si lo piensas con cuidado. Imagina que tienes un niño de 3 años, a mitad de la socialización inicial, y lo llevas en público. Bien, ¿qué quieres para el niño? ¿A quién le importas tú? ¿Qué quieres para el niño? Quieres que el niño pueda interactuar con otros niños y adultos, para que los niños sean acogedores y sonrían y quieran jugar con él o ella, y para que los adultos estén contentos de ver al niño y lo traten adecuadamente. Y si tu hijo es un pequeño monstruo horrible porque tienes miedo de disciplinarlo o no sabes cómo hacerlo correctamente, entonces lo que van a experimentar es nada más que rechazo de otros niños y falsas sonrisas de otros padres y adultos. Y eso es así, entonces estás lanzando al niño a un mundo donde cada rostro que ven es hostil o mentiroso. Y eso no es algo que vayas a ser particularmente propicio para la salud mental o el bienestar de tu hijo. Si tu hijo puede aprender un par de reglas simples de comportamiento, como no interrumpir a los adultos cuando hablan demasiado y prestar atención, y tratar de no golpear a los otros niños en la cabeza con el camión más de lo absolutamente necesario, y compartir y jugar correctamente, entonces cuando conozcan a otros niños, los niños van a probar algunas rutinas de juego con ellos, y eso va a ir bien. Y luego van a irse y socializarán entre ellos por el resto de sus vidas. Porque eso es lo que sucede a partir de los 4 años. La socialización primaria con los niños se lleva a cabo entre otros niños. Y si los niños no participan en eso temprano, no entran en esa espiral de desarrollo ascendente y se quedan atrás. Es terrible porque un niño de 4 años no jugará con otro de su edad que actúe como si tuviera 2. Un niño de 5 años difícilmente jugará con otro de su edad que actúa como si tuviera 2, ya que la brecha en su desarrollo es demasiado grande. Entonces los niños comienzan a quedarse atrás, luego sus pares los dejan atrás, y luego esos niños se sienten alienados y fuera del grupo de pares por el resto de su vida. Ellos terminan siendo antisociales en el futuro. Ya son agresivos, no disminuye. En general, ¿qué les ocurre a los chicos comunes? Imagina a niños de 2 años agresivos. Se socializan, por lo que su nivel de agresión disminuye, y luego llegan a la pubertad, y la testosterona entra en acción y ¡bang!, los niveles de agresión vuelven a subir. Por eso, los hombres suelen ser criminales entre los 16 y 25 años. Y coincide con la curva de creatividad. Por cierto, es muy interesante si observas el pico de creatividad entre los hombres de 16 a 25 años y comienza a disminuir, la criminalidad coincide con eso perfectamente. Así que eso es bastante interesante. Y parte de eso, los niveles de testosterona aumentan el nivel promedio de agresión entre los hombres. Es más dominancia que agresión en realidad.
y la testosterona no es de ninguna manera del todo mala. Y luego comienza a disminuir alrededor de los 25 años o 26, que es generalmente cuando los hombres dejan de trasnochar, dejan de beber tanto, desarrollan una carrera a tiempo completo y asumen cargas, responsabilidades y oportunidades que están asociadas con una pareja a largo plazo y una familia. Es realmente útil investigar los puntos de vista de las personas que tienen opiniones opuestas a las tuyas porque te dirán cosas. No solo te dirán cosas que no sabes, también te dirán cómo ver el mundo de formas que no lo ves y también tendrán habilidades que no tienes y que podrías desarrollar. Para una persona introvertida, observar a una extrovertida puede ser útil, ya que ésta tiene formas de estar en el mundo social que no les son naturales y que puede incorporar para mejorar sus habilidades sociales, incluso si es desagradable. Una de las mejores cosas que se pueden hacer con personas desagradables es alejarlas de otras personas. Por ejemplo, porque puede que, ya sabes, las personas te traten como si fueras un egoísta arrogante, hijo de un, tal vez eso es porque lo eres. Es como, está bien, entonces, ¿qué haces al respecto? Una de las más, prometedoras terapias para eso es hacer que la persona haga algo por alguien más, una vez al día, solo como práctica y aprender a hacerlo. Puedes despertar el circuito que probablemente esté latente en ti, si crees que es así. Creo que tenemos una amplia gama de propensiones dentro de nosotros. Algunas están activadas, propensiones genéticas, algunas están activadas. Pero si te pones en la situación o haces los ejercicios correctos, también puedes activar algunas de estas otras cosas. Pero requiere trabajo, dedicación y disciplina. En general, para adaptarse bien a la vida, se debe encontrar un nicho en el entorno que se ajuste a tu temperamento. No trabajes en contra de tu temperamento, es demasiado difícil. Pero una vez hecho eso, entonces deberías trabajar en desarrollar las habilidades y puntos de vista que existen en el espacio opuesto a tu personalidad, porque ahí es donde estás fundamentalmente subdesarrollado. Así, creo que puedes ampliar tu rango de capacidad temperamental. Para mí, eso equivale a aportar un conjunto de herramientas más amplio a cada situación. Si eres hiperextrovertido, debes aprender a callarte en las fiestas de vez en cuando y escuchar para ver qué está pasando. Si eres introvertido, debes aprender a hablar en público y a ir a fiestas sin esconderte en la esquina, sin hablar con nadie. Si eres agradable, necesitas aprender a ser desagradable para que la gente no te pueda empujar. Y si eres desagradable, necesitas aprender a ser agradable para no ser un mal hijo. Lo mismo aplica en el dominio de la conciencia. Si eres demasiado concienzudo, necesitas aprender a relajarte y soltarte un poco. Y si eres inconsciente, es hora de sacar el calendario de Google, hombre, y empezar a programar tu día, ¿verdad? Y golpéate en la parte posterior de la cabeza con un palo hasta que estés lo suficientemente disciplinado para que realmente puedas apegarte a algo durante un tiempo. Los seres humanos son más conscientes del futuro que los animales, que solo tienen una conciencia parcial de este. Somos muy conscientes del futuro y de nuestras limitaciones mortales de una manera aparentemente única para los humanos. Y constantemente sacrificamos el presente por el futuro. Esa es realmente la definición de trabajo. Y eso surge muy temprano en el corpus narrativo bíblico, la idea de que los humanos están destinados a trabajar, pero que también el trabajo es el sacrificio del presente. Eso es parte de la caída. Es el sacrificio del presente por el futuro y lo consideramos como la característica fundamental de la madurez. ¿Puedes retrasar la gratificación? Si la respuesta es no, entonces tienes 2 años, porque los niños de 2 años no pueden retrasar la gratificación, lo que dificulta que otros jueguen con ellos. Si puedes retrasar la gratificación, entonces puedes trabajar. Si puedes trabajar, entonces eres maduro. Es la definición de madurez y responsabilidad. Y eso impregna. Es tan interesante ver que impregna el acto de atención en sí y que no hay. Porque, ¿sabes? Solía preguntar a mis estudiantes, porque estaba tratando de descifrar esto, haría una pregunta como, bueno,
¿Qué estás haciendo cuando escribes este ensayo? Esa es una mejor pregunta. Entonces, ¿qué hace alguien cuando escribe un ensayo? Una respuesta es que si lo están haciendo en una computadora, están moviendo sus dedos hacia arriba y hacia abajo. Y esa es realmente una buena respuesta porque eso no es una idea, ¿verdad? Mover tus dedos hacia arriba y hacia abajo. Eso no es una idea. Es el lugar donde tu espíritu y cuerpo se encuentran. Mueves algo físico. Y realmente no tienes conciencia de la musculatura o ya sabes, no sabes cómo mueves tus dedos, pero puedes hacerlo. Y entonces, en el nivel de resolución más alto cuando estás escribiendo un ensayo, estás moviendo tus dedos y ahora sabes cómo escribir a máquina y tienes estructuras automatizadas para hacer eso y luego estás componiendo palabras y las palabras están en frases y las frases están en oraciones y las oraciones están en párrafos y los párrafos están en secciones y todo eso conforma un ensayo, pero luego eso es un subconjunto de una clase. Y quieres obtener una calificación para la clase, porque quieres aprobar la clase, porque quieres obtener tu título. Pero ¿por qué quieres obtener tu título? Bueno, tal vez estás interesado en ese campo de estudio y piensas que ser un erudito es algo bueno y quieres tener un trabajo. Y entonces, mientras estás escribiendo un ensayo, ¿qué estás haciendo? Preparándote para tener tu carrera. Y luego, estás haciendo eso porque quieres ser un buen ciudadano y un buen padre, tal vez una buena madre, y quieres hacer eso porque quieres ser una buena persona. Y estás mezclado en todo eso. Pero entonces estás haciendo todas esas cosas bien o mal al mismo tiempo. Todo el tiempo, con todo lo que haces. Todo el tiempo. No se puede evitar ni simplificar. Toda la estructura debe permanecer intacta. Y esa es otra razón por la que aún no tenemos robots de uso general. Es que simplemente no están integrados en esa ética que se extiende desde los patrones motores más mínimos de acción y percepción hasta el esfuerzo ético más alto posible. Te das cuenta de que para existir en el mundo constantemente tienes que sacrificar. Es decir, tienes que sacrificar las idiosincrasias para poder agarrar el objeto, porque esto puede ser todo tipo de cosas, ¿verdad? Podría ser un juguete para masticar de un perro, podría ser 1.000.000 de cosas, pero para poder agarrarlo tengo que sacrificar las idiosincrasias y también de alguna manera, digamos, reconocerlo en su forma más alta o moverlo hacia su forma más alta. Y eso parece ser El aspecto del pensamiento religioso es en realidad parte de la atención. Bueno, el aspecto sacrificial de la atención, en parte, es que cada vez que ves algo, como esa cosa, sacrificas la posibilidad de todas las otras cosas que podría ser. Y eso es limitante, en gran medida, ya sabes, te encierra, pero también es un alivio. Porque, ¿cuántas malditas millones de cosas quieres atender a la vez? Pero entonces, una de las razones es la noción del sacrificio. La idea consciente del sacrificio surge muy temprano, por ejemplo, en los escritos bíblicos, porque la segunda historia en Génesis, creo que es Génesis 3, es la historia de Caín y Abel. ¿Es Génesis 3 o 2 después de Génesis 3, Génesis 4 yo? Supongo que 4, está bien, así que es muy temprano, y hay esta insistencia en que los seres humanos ya están destinados a trabajar como consecuencia de la caída del jardín del Edén. Pero la historia de Caín y Abel trata específicamente sobre el sacrificio y sobre el grado en que un sacrificio tiene que ser de la más alta calidad. Así que tienes a este protagonista, Abel, que es un prototipo para un modo de ser que se extiende a lo largo de la historia. Y los sacrificios de Abel son para lo más alto. A lo que es lo más alto imaginable, así que está apuntando tan alto como puede. Son genuinos y honestos. Como consecuencia, Dios sonríe sobre él, por así decirlo, y su vida es extremadamente exitosa. Obtiene todo lo que un ser humano sensato querría y necesitaría. Y se contrasta con Caín, que es amargado y arrogante y hace sacrificios de segunda categoría. ¿Y quieres pensar en eso personalmente? Es como, bueno, ¿diste lo mejor de ti cuando fallaste? Y si la respuesta es no, es como, bueno, ¿a quién estás tratando de engañar exactamente? ¿Estás tratando de engañarte a ti mismo? Bueno, buena suerte con eso. ¿Estás tratando de engañar a otras personas? Es como, bueno, ¿quién te hizo tan inteligente y a ellos tan tontos? ¿Es así como piensas en otras personas?
¿Puedes simplemente engañarlos? ¿Y luego es más que eso? ¿Crees que puedes doblar la estructura de la realidad? Y entonces vas a hacer estos sacrificios medio ingeniosos, y eso también va a complacer a Dios, y eso es lo que crees. Y sabes, Caín está muy molesto de que sus sacrificios no estén siendo recompensados. Y va y habla con Dios, y básicamente lo enfrenta y dice algo como, ¿sabes qué tipo de cosmos estúpido hiciste aquí? Aquí estoy partiéndome en dos, y todas las cosas buenas van para Abel. Es como, ¿qué te pasa a ti? Esto es algo realmente importante de hacer. Si no crees que la gente hace eso, no los conoces bien. Dios les dice que la gente hace eso frecuentemente, siendo una historia arquetípica. Y Dios básicamente le dice a Caín que no hace buenos sacrificios. Él sabe perfectamente bien que fue tentado por la amargura, la arrogancia y el engaño para entrar en una relación sexual consensuada con el espíritu del pecado vengativo en sí mismo, lo cual es una acusación infernal. Piensa en un jugador de baloncesto. Me gusta siempre llevarlo a algo que al principio no es religioso en absoluto para que la gente vea de qué estamos hablando. El jugador de baloncesto tiene que sacrificar 1.000.000 de cosas que todos sus amigos están haciendo que son divertidas o que él podría estar haciendo. Tiene que quitar todas las idiosincrasias y concentrarse en una cosa. Y luego ahí es cuando entra el sacrificio de Abel. Tiene que dar lo mejor de sí. Si no da lo mejor de sí, entonces no lo logrará. Eso es forma. Y así el patrón sacrificial entra en prácticamente cualquier tipo de excelencia o comportamiento excelente. Sabes, una de las cosas que los seres humanos hicimos, porque fuimos presa y nos convertimos en depredadores, fue imitar al depredador, ¿sabes? Y entonces estábamos asombrados por un animal depredador, como todavía podríamos estar si te encuentras con un oso grizzly en el bosque. ¿Sabes? Es posible que te paralices y ciertamente vas a prestarle atención, pero luego hay una parte de ti que es profundamente llamada a imitar la capacidad de agresión del depredador para que puedas defender a tus seres queridos contra la acción depredadora. Y parte de eso sería ser el guerrero que puede luchar contra el oso grizzly, pero luego abstraído en un sentido religioso, sería ser el actor ético que puede proteger a tu familia de personas sin escrúpulos. Psicópatas, ya sabes. Fuerzas de malevolencia que rozan lo satánico. Y eso es todo parte de la empresa ética. Y curiosamente, todos tus actos de percepción están necesariamente anidados dentro de una estructura que apunta a lo que está en lo más alto, o eres incoherente. Esas son las opciones. Bueno, eso es algo extraño, porque puedes decir, bueno, tal vez tu jerarquía de valor no está unificada, y no hay nada en la cima, es como, bueno, no está unificado, entonces estás confundido. Si estás con alguien y sus valores no coinciden, habrá conflicto o falta de dirección. O estás desesperado o estás ansioso, o estás perdido. Esa es la consecuencia fenomenológica de carecer de esta unión. Piramidal. Ética. Entonces, no puedes escapar de la necesidad de esto a menos que quieras vivir, ya sabes, sin rumbo, nihilista, confundido, desesperanzado, todo eso. ¿Por qué crees que hay tal crisis de masculinidad en primer lugar? ¿Y por qué hay tantas personas allí afuera que están enojadas contigo por incluso hablar con hombres? Bueno, creo que podrías considerarlo como una consecuencia, en cierto sentido, de la falta de un concepto de pecado original, curiosamente. Las personas llevan una carga existencial, ¿sabes? Es una parte intrínseca de la vida, supongo, sentirse culpable en relación con la naturaleza y sentirse culpable en relación con la cultura. ¿Sabes? Es difícil para nosotros vivir en armonía con el mundo natural, y para el mundo natural vivir en armonía con nosotros, por cierto, y ninguno de nosotros es todo lo que podríamos ser en el frente social, y una de las consecuencias, y por lo tanto tenemos ese sentido intrínsecamente, ya sabes, que hay una falta en nosotros que necesita ser corregida.
Y lamentablemente, eso es posible. Armado y lo ha sido. Y lo que veo que le sucede a los hombres jóvenes en particular, también a los niños, no solo a los hombres jóvenes, e incluso, ya sabes, tal vez comenzando desde la edad de los niños pequeños, es que tenemos esta sensación en el mundo de que los seres humanos viven en antagonismo con la naturaleza y que en realidad somos una fuerza malévola y que nuestras estructuras sociales, que claramente son capaces de cometer atrocidades, son fundamentalmente opresivas, patriarcales en su naturaleza. Y entonces, si eres un hombre en una sociedad con excetos, la fuerza motriz que te impulsa a vivir en el mundo se asocia con la rapacidad y el despojo en el frente natural, y luego con la opresión y la atrocidad en el frente social. Es como decir, entonces, si eres consciente en lo más mínimo, porque este tipo de acusación lastima más a los hombres jóvenes conscientes, entonces lo mejor que puedes hacer es, digamos, castrarte a ti mismo. ¿Cómo sería eso? Y eso sería realmente cómico, excepto que también está sucediendo. Así que, supongo que por eso creo que hay una crisis. Y hay algo serio en la raíz de ello, ¿verdad? Porque sí tenemos que tomar en cuenta el hecho de el potencial daño que podemos hacer al mundo natural y al mundo social. Tenemos que tomar eso en serio. Pero la consecuencia adecuada de tomar eso en serio no es cometer harakiri, digamos, en un ataque de ansiedad moral y sacarte completamente del juego. Pero esa es la insistencia ahora y realmente, y veo eso psicoanalíticamente, ¿sabes? Veo eso como una manifestación a un nivel simbólico de algo. Como bien, simbólicamente, eso está asociado con la madre devoradora. Es una falsa compasión excesiva y destructiva que tiene esta cualidad devoradora. Y sí, y básicamente eso es donde estamos. La cosa es que nunca realmente me propuse hablar específicamente a los hombres, pero sí me propuse, al menos en parte, hacer un caso por la utilidad tanto del espíritu femenino como del masculino. Y resultó que hacer el caso por el espíritu masculino era algo que la cultura demandaba más. Digamos, la ira es un tema complicado. Tocamos algo de ello en relación con el despojo de la naturaleza y la idea de la opresiva y atroz patriarcado. Pero luego también hay otro problema que creo que es pertinente. Debido a la fragmentación familiar, hay un número muy grande de mujeres que, al igual que hay un número muy grande de hombres que nunca han tenido una verdadera palabra de aliento en toda su vida. Es realmente triste ver eso. Es realmente muy triste ver eso profundamente y haberlo visto reflejado en tantas miles de personas. Pero hay muchas mujeres que nunca han tenido una relación positiva con ningún hombre en su vida. Y una de las consecuencias de eso, que sabemos, por ejemplo, es que las mujeres más jóvenes tienen más probabilidades de sentirse atraídas por hombres que muestran rasgos del tríada oscura, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, y las personas que tienen esos rasgos se caracterizan por la imitación de la competencia. Los datos muestran que las mujeres buscan generosidad competente en los hombres, pero los narcisistas pueden imitarla, engañando a las mujeres jóvenes. Es en parte porque señala el problema de disociar la confianza competente de la expresión de poder per se. Así que podríamos llamar poder, lo definiré como la voluntad y la capacidad de usar la compulsión para alcanzar tus objetivos. Ahora, si eres alguien que tiene una propensión a manifestar poder, entonces eso parece la manifestación de ambición y voluntad. Y si no has tenido una relación positiva con nadie masculino en tu vida, e incluso tal vez no con tu propia masculinidad interna, digamos que no puedes discriminar entre poder y la ambición que sirve a la competencia. Y así, porque eso es aterrador, porque el poder, si solo tienes relaciones negativas con los hombres, su capacidad para usar el poder se convierte en una amenaza tal que tiene que ser opuesta a toda costa,
incluso si se manifiesta dentro del camino de desarrollo de tu propio hijo. Así, parte de eso es la descomposición familiar, un patrón multigeneracional que empeora la situación. Y eso definitivamente es parte de ello. Sabes, hay un tambor ideológico que se está golpeando constantemente, tanto en el frente constructivista sociológico, ¿verdad? Eso es la patriarcado opresivo. Y luego en el frente ambiental. Y luego añades a eso el hecho de que, en los izquierdistas, especialmente los tipos radicales, toda su maldita doctrina es la doctrina más patológica que podrías inventar si te propusieras inventar una doctrina patológica. Y quiero decir que no estoy bromeando. Lo digo en el sentido más profundo posible. La idea de que la motivación humana fundamental es la voluntad y la capacidad de usar el poder de coacción. Poder. Todo se trata de poder y cada vez que escucho eso, ahora de alguien, pienso que eso no es una observación sociológica, es una confesión de tu parte y también es un completo y maldito sinsentido. Quiero decir, todos ustedes saben esto, tienen amigos porque están obligados a ser sus amigos. Eso definitivamente no es cómo tienes amigos. Podrías tener secuaces intimidantes de esa manera, pero no tienes amigos. El poder es una base extraordinariamente inestable para establecer un matrimonio. Además, simplemente no funciona porque resulta que las mujeres que son tan molestas son muy difíciles de oprimir, ¿sabes? Así que puedes intentarlo, pero no es tan fácil y no creo que hayamos tenido mucho éxito históricamente en hacerlo. Pero también es una proposición absurda porque la expresión de poder en una relación íntima no produce intimidad ni una relación. Lo mejor que puede producir es como una combinación de tiranía y esclavitud, y eso no caracteriza a la institución del matrimonio per se. Y he estado intentando descifrar, especialmente en mi conferencia reciente, cuál es la antítesis del poder o de la voluntad de poder, digamos, en términos de compulsión arbitraria, y es algo como el espíritu de juego libre y voluntario, y eso es algo maravilloso de saber. Es tan optimista, estábamos hablando de optimismo antes, ¿sabes? Si te imaginas esto, es que si estructuras tus relaciones de manera óptima, y me refiero óptimamente contigo mismo, con tu pareja íntima, con tu familia, con tu comunidad, el nivel más alto de logro de esa estructuración es la manifestación del espíritu de juego voluntario. Y eso es tan encantador porque no hay nada mejor que jugar. Fundamentalmente, y sabes, los seres humanos y otros mamíferos también tienen un circuito biológico que media el juego que fue descubierto por un hombre, Jack Panksepp, y demostró que el juego es increíblemente importante para el desarrollo de los niños. Por una variedad de razones complicadas, en parte porque están practicando para ser adultos competentes, pero también que puede ser suprimido por casi cualquier otra emoción o motivación. Tus hijos no pueden jugar si tienen hambre, están cansados, mojados o molestos. Lo mismo ocurre en tu relación. Si hay estrés y tensiones, el juego desaparece. Pero si optimizas la relación y las circunstancias, entonces el espíritu de juego puede manifestarse. Y también diría que ese es también el propósito fundamental de los padres, en cierto sentido. Es imaginar ese paraíso, ese es un jardín amurallado. Eso es lo que significa paraíso. Así que son muros, estructura, y luego el jardín interior es naturaleza, y una naturaleza que se cuida. El papel masculino en la crianza de los hijos es algo así como la erección de los muros, para que el juego pueda manifestarse dentro de los muros. Y esa es una combinación realmente buena de seguridad, porque para eso son los muros, pero luego el tipo de libertad que permite que ocurra un desarrollo sin obstáculos en el sentido más positivo posible. Y entonces yo diría que aquellos de nosotros que nos oponemos a los radicales, que insisten en que la única motivación humana es el poder, pueden oponerse a eso, en parte presentando la observación de que la antítesis adecuada a eso es el espíritu de voluntariado. Bueno,